Bien, pues vamos a empezar. Déjenme checar nada más que aquí. Ok, acá está todo bien. Excelente. Sofi, ¿me escuchas bien? Sí, Tere. Ok, vamos a empezar. Saluda, mamá. Gracias. Sí, Hola, gracias. Tere. Hola, Adi, ¿qué tal? Tus alumnas más, tus Sí, más alumnas más disciplinadas. responsables aquí están. Excelente, excelente, muy bien. Pues vamos a empezar, chicas. Bien. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante y vamos a resolver pues algunos mitos alrededor de estos, de los tipos de cuerpo. No sé si han escuchado alguna vez o ustedes mismos lo han visto en algunos atletas, en la fisionomía humana, puede ir cambiando a lo largo de la vida, por las diferentes etapas en la vida. También el tipo de cuerpo o la estética, la fisionomía puede cambiar en relación al tipo de entrenamiento que hagas. También puede ser determinado por los genes. Así es que, y también por el género. Sabemos ya que los hombres y las mujeres, por fertilidad, por hormonas o fisionomía simplemente de género, que es distinta, también la estética va a ser diferente. Así que a esto, en distintas disciplinas, entre ellas la psicología y la medicina, se le llaman somatotipos. Y vamos a ver de qué se trata. Si bien ustedes han escuchado habitualmente que hay tres tipos de cuerpos o de estéticas, también pudiera haber combinaciones entre estos. Los básicos es el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Pero vamos a ver de qué se trata más adelante. Les voy a platicar un poquitito de la historia, de dónde surge, cómo empieza a estudiarse la fisionomía humana, los distintos tipos de cuerpos. Ha habido necesidad de agrupar a los seres humanos de forma física, incluso esto data desde los griegos, de el tiempo de Aristóteles, que también acuérdense que en ese entonces se practicaban ya muchos deportes por recreación y también por necesidad. Entonces ya se empezaba a agrupar y a ver que había fisionomía o estética diferente, dependiendo también de la ocupación que se tuviera, dependiendo del deporte o alguna actividad física que se practicara, los cuerpos eran diferentes. A lo largo de los siglos se han propuesto distintas formas de clasificarlo. A grandes rasgos, en los 40, un psicólogo, William Sheldon, creía que el somatotipo era una entidad física y genética, o sea, que la forma del cuerpo estaba determinada únicamente por tu ADN, por los genes, o sea, la forma del cuerpo estaba dada tanto por tu padre como por tu madre y se creía en ese entonces que era fija, es decir, que tu estética no era posible que cambiara. Hoy se sabe que no es así y de hecho esta fue como el primer dato que se sacó en los 40, pero después vinieron varios científicos, principalmente de la ciencia, porque Will Sheldon era un psicólogo y primordialmente comparó distintos cuerpos de estudiantes y lo hizo no tanto como en relación a la medicina, sino en relación al temperamento. Les voy a decir a grandes rasgos, aunque no vamos a tocar este tema, porque es un tema psicológico principalmente, pero lo hizo para determinar el temperamento según los tipos de cuerpo. Todos sabemos que hay distintos temperamentos. Y les pongo un ejemplo. Un ectomorfo, que es un cuerpo delgadito, de estética delgadita, también él lo asociaba con el temperamento, que tendían a ser personas retraídas, más ocultas, separadas de esta parte social, y así fue clasificándolos. No vamos a tocar esa parte porque no nos toca, pero él en esta rama hace referencia al temperamento. Después
Lindsay Carter y Barbara Head, basados en esta misma teoría, modifican este planteamiento, ampliando y mejorando el método, y van viendo cómo también el somatotipo puede tener diversas aplicaciones, o sea, no solamente en la psicológica, sino también en la parte nutricional, en la parte dietética. También se fijaron que podían hacer una clasificación distinta en los deportes, y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entre las aplicaciones que bien les comentaba que se hicieron, era para describir y comparar deportistas en distintos niveles de competencia. Ustedes saben que los deportistas pues, hacen entrenamiento más allá de manera recreativa. Hay deportistas que entrenan a veces entre 6 y 8 horas diarias, y que evidentemente su estética va a ser diferente. Y también se sabe que la estética es distinta a la forma del cuerpo en relación a los distintos tipos de deporte. Y esto porque hay deportes que promueven más la musculación, y hay deportes que son de resistencia, que promueven más la oxidación de grasa. Entonces, ustedes saben que el cuerpo de un maratonista jamás va a ser como el de uno de halterofilia o uno de culturismo, que son cuerpos y estéticas completamente diferentes, y entre las aplicaciones que se le dan, esta es una. Y también para caracterizar los cambios del físico durante el crecimiento y las distintas etapas de la vida hasta el envejecimiento, y también en la evolución de un entrenamiento. Nosotros sabemos que al empezar un entrenamiento, aunque tú tengas apego a un plan de alimentación, pues todos tenemos un punto de partida. Y también la evolución de tu estética y de tu cuerpo va a ser distinta dependiendo tu punto de partida. Y también sabemos que hay almacenamiento de grasita y pérdida o incremento de la masa muscular según la etapa en la vida en la que tú te encuentres. Sabemos que hay etapas en la vida que son de crecimiento acelerado, y también cuando hay cambios físicos, hormonales y sexuales. En la adolescencia, tanto las mujeres como los hombres tendemos a almacenar un poquito más de grasa. También los bebés, o durante el primer año de vida, hay mucho almacenamiento de grasita, y conforme vamos evolucionando a través del tiempo, estos cambios físicos también son distintos dependiendo de la evolución de la etapa en la vida en la que tú te encuentres. Sabemos que también en una etapa de la vida de un adulto mayor hay depresión, hay pérdida de masa muscular, y también los somatotipos se pueden aplicar para esto. Otra de las aplicaciones es para comparar la forma relativa de hombres y mujeres. Sabemos que por género y por fertilidad, un tema de fertilidad y hormonal, en las mujeres hay zonas en las que tendemos a almacenar más grasa. Generalmente el cuerpo de una mujer va a ser el cuerpo de un reloj de arena. Tendemos a almacenar más grasita, tanto en el pecho como en la cadera, en los muslos. También el tema hormonal nos va a determinar a tener a las mujeres más celulitis que en los hombres. Y bueno, pues estos cambios físicos también son diferentes, y también para esto se pueden aplicar los somatotipos. En el cuerpo generalmente la estética es distinta. Los hombres tienen una cadera más estrecha, espalda y hombros un poquito más amplios. Y también la fuerza física se puede determinar de forma distinta en ambos géneros. Otra herramienta práctica para la que se puede usar el somatotipo es para el análisis de la imagen corporal. A simple vista y a ojo clínico, generalmente quienes nos dedicamos a la consulta y en base a la experiencia, podemos ver a simple vista con una imagen, o sea, evaluando una imagen, si un cuerpo tiene bastante grasita visceral o grasita total en general, o si es un cuerpo con mayor masa muscular. Y principalmente para la aplicación en la nutrición, tienden a ser muy importantes los somatotipos.
Es bien importante que sepan que el somatotipo describe de forma general, pero no determina, y eso lo vamos a ver más adelante. Otras aplicaciones. Aporta información valiosa para las recomendaciones dietéticas y nutricionales del individuo. Como les decía, aunque no es una regla y que también estos cambios pueden evolucionar en una sola persona a través del tiempo, también podemos saber o darnos una idea de forma general que si una persona tiene mayor almacenamiento de grasita a simple vista con una imagen y evaluando haciéndole una evaluación de imagen o fotográfica, podemos saber que una persona puede tener mayor tolerancia a los carbohidratos o no, o porque ese almacenamiento de grasita evidentemente es por sedentarismo o porque tiene un consumo mayor en su alimentación. Y este es el balance energético. Habíamos hablado ya del balance energético positivo y negativo, que si tú comes más o ingresas más al cuerpo energía a través de los alimentos, más de lo que gastas, pues también se va a equilibrar la balanza de ese lado. Vas a ser una persona con exceso de peso y principalmente grasita si es que no entrenas. Entonces, también esto nos puede dar pautas generales de algunas herramientas que podríamos utilizar en cuanto a la alimentación, sobre todo en esta área de la nutrición, pero también pudiera utilizarse en la medicina. Y también es un instrumento útil en las evaluaciones de la aptitud física en función de la edad y del sexo. Se sabe que se realizan dentro del deporte pruebas físicas para clasificar a los atletas o para sacar posibles atletas futuros, ¿no? Entonces, también la estética va a cambiar dependiendo del deporte o del entrenamiento al que tú vayas. Y hay que saber que las aptitudes físicas, si bien se pueden desarrollar algunas, no siempre tu estética va a dar para el deporte que quizás tú quisieras, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Yo pudiera ser que un hombre con una estética muy amplia, con complexión muy grande, con tendencia a almacenar grasita, quisiera ser, no sé, atleta de carrera, ¿no? O de maratón, por ejemplo. Entonces va a ser mucho más difícil que un hombre con esa estética consiga ser un atleta de maratón o viceversa. Es muy complicado que una persona o un hombre con una estética delgada, con músculos largos, consiga ser, si es que no es con muchísimo esfuerzo, un atleta de halterofilia o de culturismo o de sumo, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que nunca se logre, pero sería más fácil buscar un deporte y clasificarte en relación a tu estética, porque si no va a ser mucho más complejo el camino. Entonces, gran parte de los atletas también pueden clasificarse de esta manera. Les puse esta imagen solita más grande para que vean cómo los cuerpos cambian en relación al tipo de entrenamiento o de deporte que realicen los atletas. Como un cuerpo de una gimnasta va a ser un cuerpo más atlético, y como un cuerpo tanto de salto alto o de básquetbol, por ejemplo, van a ser deportistas mucho más altos, o pues que todos estos cuerpos cambian en relación al tipo de deporte que tú realices. Son estéticas distintas y que también en relación a estos tú vas a tener mayor o menor evolución en tu entrenamiento. Si fueras un atleta, por ejemplo, es un nadador alto, con músculos largos, con talle largo, con espalda amplia, va a tener mucho más proyección en la nadada, mayor velocidad, que si fuera una persona más bajita, de complexión más gruesa, de talle más corto y de espalda más amplia. Entonces, en teoría, la brazada en un nadador sería mucho mayor y la ventaja mayor en una persona que fuera de estatura más bajita.
Y lo mismo sucede también con los corredores, ¿no? Ustedes han visto cómo son los kenianos, de talle largo, de músculos largos, son súper altos y obviamente, evidentemente, la zancada ahí va a ser mayor que otra persona que no fuera un keniano, por ejemplo. Por eso ellos siempre son los punteros. No, no hay una, no, o sea, aquí se pueden romper reglas, ¿eh? Si puedes ver algunos atletas que poniendo quizás su mayor esfuerzo, siendo disciplinados y constantes, pueden tener evoluciones en ciertos entrenamientos que su estética, pues, no estaba completamente diseñada para un tipo de deporte, pero el camino va a ser mucho más complejo, ¿no? Y tienden a frustrarse en el camino porque obviamente un atleta más alto pues va a tener mucho más proyección en la zancada que un atleta más pequeñito o de estatura más pequeña. Y actualmente, ¿qué se dice de los fenotipos? Actualmente se sugiere del somatotipo, perdón, el somatotipo es fenotípico. Habría que describir porque son cosas distintas. El fenotipo se refiere a la expresión del ADN, o sea, en función de un determinado ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los rasgos pueden ser determinados por tus conductas o por tus comportamientos. O sea, y les pongo un ejemplo bien sencillo para explicar esta parte que luego suele ser compleja, porque tanto en nutrición como en ciencia se habla de somatotipo, que es como el tipo de cuerpo, de fenotipo es cómo se expresa tu ADN en relación al entorno y al ambiente. Y el genotipo se refiere únicamente al ADN. Entonces son tres cosas distintas. Entonces vamos a hablar que el fenotipo es qué haría yo para cambiar la genética que en teoría me determina. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo, mi madre es diabética, o sea, yo tengo cierta predisposición genética a tener diabetes, ¿no? Porque por mis genes. Pero, ¿qué pasa si ambos de mis padres son diabéticos? Pues esa determinación genética sería mayor. O sea, yo tendría mayor predisposición a ser diabética. Pero, ¿qué pasa? O sea, el fenotipo aquí sería, ¿qué haría yo para evitar que esto fuera posible? O sea, ¿qué como? ¿Qué no como? ¿Hago o no hago ejercicio? ¿Duermo adecuadamente? ¿Me alimento correctamente? Entonces, eso ya se sabe, o sea, actualmente se sabe que tu genética no te determina, o sea, que tú puedes hacer gran parte, no te determina completamente, o sea, generalmente la genética, yo realizo un cuestionario de factores de riesgo en consulta, por ejemplo, que asocia la obesidad con diabetes e hipertensión y nos da en relación a distintos factores de riesgo, te da un puntaje. Por ejemplo, si tu padre es diabético o tu madre es diabético, te da un punto. Si ambos padres son diabéticos, pues ya tienes 2 puntos. Pero si tu circunferencia abdominal en las mujeres es mayor a 80 y en los hombres es mayor a 90, te da 5 puntos. Si ven cómo tú puedes tener una circunferencia abdominal mayor en relación a tus hábitos y te da 5 puntos y dijimos que la genética da 1 o 2. Eso quiere decir que tu genética no te determina por completo, que tú puedes hacer muchísimas cosas para evitar que esta genética te determine. Entre ellos, otro punto de factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. Tener sobrepeso te predispone, te da 5 puntos para esta clasificación que les digo que asocia la obesidad con diabetes e hipertensión, y ser obeso te da 10 puntos, contra un punto que te da la genética. Entonces son 5 y 10 puntos de diferencia. Entonces, esto es importante que sepan que ya se sabe actualmente que tú podrías cambiar tu somatotipo en relación a tu ambiente y a tu entorno. Dormir adecuadamente también te va
te va a predisponer o alejar esta predisposición de la diabetes si es que tú la tuvieras en tu familia, y que también tú puedes, que también tú podrías, digamos, ayudar o a tus generaciones futuras a que esto sea menos posible si tú, con tus buenos hábitos cambiando tu entorno por medio del fenotipo, podrías predisponer también a tus generaciones futuras a tener un ADN o una predisposición menor a la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sepan que estos cambios también son susceptibles del crecimiento, del envejecimiento, también los puedes ajustar o cambiar con el tipo de entrenamiento que realices y también con la nutrición. No sé si ustedes han visto también en algunos actores que han tenido cambios físicos bien importantes en relación digamos, al rodaje que vayan a hacer, ¿no? Hay actores que en un momento dado han sido delgados porque el rodaje o ese personaje se lo solicita, y este mismo después hizo, no sé, Batman, y tuvo que prepararse para tener una complexión mucho mayor, un poquito más atlético, más musculoso, y que han tenido otros papeles que les requieren tener un poquito más de adiposidad o de grasa. Entonces, que sepan que también esto nosotros lo podemos modificar a través del tiempo. Y pues vamos a entrar ya con la definición y la clasificación. El somatotipo corresponde a la determinación de la forma corporal y sus características o sus componentes. Esto salen los nombres de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Salen de los componentes primarios que tienen su origen en el embrión. Esto ya es otro tema de embriología, no nos vamos a meter tanto aquí porque ya es muy complejo, pero que sepan que ahí tiene su raíz. Es un método tricompartimental que divide el cuerpo en endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de ahí surgen los nombres del somatotipo: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y aquí es el ectomorfo. El ectomorfo va a ser como el más largo, el más delgado, el mesomorfo de una complexión media, y endomorfo el que tiende a la adiposidad, al almacenamiento de grasa. El ectomorfo representa la linealidad relativa. Es el predominio de longitudes sobre perímetros y diámetros. Las longitudes se miden de esta manera y los perímetros y los diámetros siempre se van a medir de forma transversal. Entonces, ellos tienen más longitudes, son personas altas, de complexión delgada, estructura muscular ósea y alargada, hombros pequeñitos, estética idónea para entrenamientos de resistencia, lo que deseamos de los deportes. Si ustedes traen a su mente alguna fisionomía de un deportista de entrenamientos de alta resistencia, como maratonistas, como triatletas, por ejemplo, o duatletas, que son deportes de entrenamiento cardiovascular, pero de larga resistencia o de larga duración, generalmente van a ser estéticas delgadas. Metabolismo acelerado. No ganan grasa fácilmente, y bueno, todos estos puntos que vienen debajo de metabolismo acelerado se relacionan precisamente con el metabolismo. Si tú tienes el metabolismo acelerado, pues vas a ganar grasa con mayor dificultad, y por lo mismo ellos tienen dificultad para ganar peso, fuerza y masa muscular. Toleran mejor los carbohidratos. O sea, sabemos ya también que también esto también pudiéramos utilizarlo en el deporte. Atletas de deportes de resistencia pueden consumir un poquito de carbohidratos porque los van a utilizar, porque hacen entrenamientos prolongados y porque sabemos que gran parte del glucógeno que nos aportan los carbohidratos va a ser imprescindible para energía acumulada en los músculos y que van a utilizar durante el entrenamiento.
pueden comer más de lo usual sin subir exagerado. Tienden a ser también personas que no comen lo suficiente, se les dificulta subir de peso. Esas personas que ya tienen un plan de alimentación, déjenme decirles que este cuerpo es el del menos, ¿eh? No hay muchas personas de estos y tienden a ser más privilegiados. Yo, En Tere, consulta, sí. ¿Quién eres, Sofi? ¿Adi? yo, sí. No. Bueno, Sofi pudiera ser algo que le cuesta ganar masa muscular. Sí pudiera ser. Sí pudiera ser, tu estética es alta y tienes el talle más largo en comparación de tu mamá, Sofi. Son estéticas diferentes, ¿sí? Sí podríamos compararlo un Es que poquito. no es mi hija, la adopté. Aunque, ¿mande? No es mi hija, la adopté. Pero no Ya le digas. sé, pudiera ser. Pero vean cómo la genética puede estar incluso determinada ¿no? por ambos padres Por el o maldito papá. uno por el otro. Entonces, vamos a ver aquí más adelante qué recomendaciones les podríamos dar a esta estética, a este somatotipo de ectomorfo. Si sabemos que les cuesta ganar masa muscular, pues lo idóneo sería en el entrenamiento, pues hacer entrenamiento con pesas, con un poquito más de su propio peso corporal, entrenamientos lentos, concentrados, evitar, también se sugieren ejercicios cortos e intensos y no prolongados. Acuérdense que si nosotros prolongamos el esfuerzo o el entrenamiento de resistencia como el de fuerza, pues lo poquito que ganen de masa muscular también lo pueden consumir ahí. Así que es bien importante que sepan que el entrenamiento cardiovascular en estas personas, sobre todo si están haciendo pesas, no se, no se prolonga más de los 20 minutos. Y obviamente esto se va a prolongar o a cortar en relación a sus objetivos. Evitar abusar del entrenamiento o evitar estas sesiones maratónicas que pueden impedir que crezca la masa muscular y descansar adecuadamente. Sabemos que dormir adecuadamente entre 6 y 8 horas de sueño también equilibra nuestro ambiente hormonal y que las hormonas, incluso con la hormona de crecimiento, van a permitir que nuestro músculo crezca adecuadamente durante la noche. Y nutricionales. Siempre en una persona que quiera subir de peso debe haber un superávit calórico, lo que hablábamos del balance energético, ¿no? Lo que ingreso versus lo que gasto. Entonces, si sabemos que es una persona muy delgada y tiene intenciones de subir su masa muscular y de subir su peso, pues hay que incrementar eh, la energía a través de los alimentos, consumir más calorías de las que se gastan. Es común, no en todos, porque acuérdense que en la nutrición se ven estos casos de forma individual y que puede haber casos también distintos, pero es común que estas personas tengan un apetito disminuido, o sea, su nivel de saciedad en relación a otras personas eh, es mayor, así que tienden a comer menos de lo que generalmente se les calcula en un plan de alimentación. Y eso pues obviamente hace más difícil el proceso, porque ya es gente que por sí tiene el metabolismo acelerado, les cuesta comer lo que necesitan y pues se hace más lento el proceso. Si les cuesta este proceso, habría que, de ellos sí, podrían ayudarse de algunos complementos alimenticios, de batidos de proteínas, de algunos aminoácidos que impidan el catabolismo o la pérdida de masa muscular, entre otros. Evitar también saltarse comidas. Hay muchas personas que ya de por sí comen poquito y generalmente no hacen algunas comidas porque ya se sienten muy satisfechos. Es gente que tiende quizás a quitar la cena, por ejemplo, porque ya no sienten que no la necesitan. Entonces hay que evitar saltarse comidas, incrementar los carbohidratos en relación al entrenamiento. Sabemos que estas personas van a tener mayor tolerancia a los carbohidratos que una persona que tenga mayor adiposidad.
Ujú. Y también una de las cosas que podríamos utilizar en ellos, si es que no tienen algún desequilibrio hormonal, incluir más tiempos de comidas. Quizás en vez de hacer de 3 a 4 comidas diarias, pudieran incluso meter entre 5 y 6 comidas diarias. El siguiente somatotipo es intermedio, el mesomorfo. Son cuerpos que tienden más a tener una estética, eh, digamos, visiblemente más privilegiada, tienden a tener mayor masa muscular, reúnen las mejores condiciones para aumentar masa muscular y tener una estética atlética, son cuerpos más atléticos. Hombros anchos, en el hombre van a tener forma de V, como triángulo invertido desde la espalda hasta la cintura, y en las mujeres reloj de arena. O sea, son cinturas más pequeñas, amplitud en los hombros y en la cadera. Son estructuras óseas y musculares más fuertes, tienen un metabolismo regular, cuerpo duro y musculado y ganan músculo fácilmente. Es bien importante que porque la mayoría de la gente tendemos a ser muy optimistas y a ubicarnos en este grupo, ¿no? Y deben saber que también si es una persona que no come adecuadamente, no controla sus calorías, también tienden a ser cuerpos que depositan grasa. Así que tienden a la adiposidad si no se activan y si no comen saludable. ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar en estas personas? Yo creo que las recomendaciones van a partir de los objetivos. Se sugiere hacer entrenamiento con pesas y cardiovascular, o sea, aunque tú tuvieras una estética privilegiada, siempre va a ser importante no abusar de ninguno de los dos mundos, ni abusar del entrenamiento de fuerza, ni abusar del entrenamiento cardiovascular, tanto por estética como por salud. Entonces, no abusar de ninguno de otros y colocarlo de forma distribuida, adecuada, dosificada y en relación también a tus objetivos. Entrenamiento cardiovascular moderado. Si tú eres una persona que te encuentras en este punto y ya estás en tu peso ideal, se va a sugerir más o menos en estas personas hacer 30 minutos de entrenamiento cardiovascular. Si es que tu adiposidad ya no deja ver la masa muscular, se puede prolongar un poquitito en relación a tus objetivos, pero idealmente, si tú ya tienes una estética o un peso ideal saludable, se sugiere no prolongarlo más de 30 minutos. Y aquí es bien importante fijar un objetivo para en relación a eso, pues determinar el entrenamiento y la alimentación. En la alimentación es bien importante que sepan que siempre que tú hables de buscar un cuerpo atlético o de una estética, pues aquí la alimentación, la nutrición, pues es una ecuación, es una variable que no podemos quitar de la ecuación. O sea, el entrenamiento siempre va a ir de la mano de la alimentación. Y aquí valdría la pena tocar un punto del somatotipo anterior, del ectomorfo, que pudiera haber personas que tengan de por sí ya estética a ser delgados, a tener músculos y talle largo, pero acuérdense que estar delgado no siempre es un sinónimo de salud. Hay un término nuevo y que está en tendencia ahora en la ciencia y en el área de la nutrición que les llaman delgados, gordos o delgados obesos, digamos, porque pueden ser delgados con mayor composición corporal en relación a la grasa. Entonces, si tú eres un delgado que estéticamente te veas largo o sin sobrepeso, también pudieras tener riesgo cardiovascular si la mayor composición corporal que tienes es grasa. Así que deben saber también que una persona alta va a distribuir su grasa a lo largo del talle y probablemente no se le note el exceso de peso. Yo he tenido pacientes que les digo que están altos y les digo, ¿sabes qué? Tu índice de masa corporal te clasifica como un paciente con sobrepeso y tienes porcentaje de grasa casi en el límite alto, y me dicen que no se sienten con exceso de peso, precisamente porque a una persona de talle largo o más alta se le distribuye a lo largo del talle y se ve delgada. Pero ya una vez que nosotros les vemos la estética, vemos que no se le ven músculos, que tiene por ahí
pliegues que se relacionan con la grasita y que también pudieran ser personas con triglicéridos elevados o con colesterol elevado. Entonces, que sepan que siempre, aunque tú seas delgado, la composición corporal es importante. ¿Qué tanto tienes de masa muscular? ¿Qué tanto tienes de grasa? ¿Qué tanto tienes de agua? Y finalmente vamos a tocar el último somatotipo, que es el endomorfo, y que generalmente representa al tejido adiposo, a la grasita. Las características de este es que son cuerpos blandos y redondos, por lo general son de estatura bajita y fornidos, es decir, de complexión más amplia, estructura muscular y ósea grandes, hombros grandes, metabolismo lento y disminuido, y obviamente también por el metabolismo lento y disminuido, pues van a tener menor o baja tolerancia a los carbohidratos. Ganan peso con facilidad y principalmente lo que ganan es grasa. O puede ser gente que también está entrenando, porque hay gente que tiene esta estética y puede estar entrenando, y al tiempo que gana masa muscular, también gana grasa. ¿Y qué recomendaciones, tanto de entrenamiento como de nutrición, pudiéramos dar a este somatotipo? Incorporar entrenamiento no solo de fuerza. Ya sabemos que si tú tienes mayor adiposidad, pues habría que acompañar los entrenamientos de fuerza con entrenamiento aeróbico prolongado. De 45 minutos a 1 hora es lo que se recomienda para estas personas. No es una regla, recuerden que esto no es una regla. Habría que ver en qué punto de partida estás para determinar esto, pero que sepan que 20 minutos de entrenamiento cardiovascular pues no te van a servir para oxidar grasita, que habría que prolongarlo a través del tiempo y no excederse más de 1 hora si tú haces entrenamiento de fuerza para preservar lo más posible tu masa muscular. Y nutricionales, acuérdense del balance energético. Siempre, siempre que tú quieras perder grasita, oxidar grasita, pues vas a tener que estar en déficit calórico, consumir siempre menos de lo que gastas y controlar el consumo de carbohidratos, como ya habíamos dicho. Generalmente esta persona almacena grasa porque ingresa más alimentos o principalmente carbohidratos de los que necesita. Y vamos a hablar ya de las conclusiones para ir terminando la charla. Deben saber que esto, como les decía en un inicio, no te determina. O sea, los somatotipos, si bien pudieran ser una guía, y es una manera de clasificar de forma general, pero no es el todo. Habría que ver a la gente de forma personalizada, porque cada cuerpo y cada estética es un mundo. También podría haber algunas patologías que pudieran estarte predisponiendo a almacenar más grasita o a perder más masa muscular. Entonces, es un todo. Habría que ver un cuadro general e ir viendo de ahí si te puedes movilizar de una estética a otra, que también se puede. O sea, hay combinaciones. Pudiera ser una persona ectomorfa o llegar con una estética delgada, pero movilizarte un poquitito hacia el mesomorfo. Y podría ser un ectomesomorfo. O podría ser un mesoendomorfo si tú haces pesas, si estás entrenando adecuadamente, pero no cuidas tu alimentación, también puedes tener tendencia a la adiposidad y podría ser un mesoendomorfo. O cambiar tu estética a un endomorfo si es que ni entrenas y haces una fiesta de los alimentos densamente calóricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Revisar, sí, primero revisas tu estética. Yo, por ejemplo, para pacientes que son online, no tengo manera de hacerles bioimpedancia bioeléctrica o impedancia. La impedancia es el método por el cual nosotros medimos en una consulta con un aparato o con equipo que determinamos la masa muscular o determinamos la grasa corporal total o la grasa visceral o el porcentaje de agua. Si es una persona que yo viera, por ejemplo, en línea,
es difícil, si yo no tengo manera de medir la masa muscular, pues le pido una imagen o fotografía. Y ya por medio de la imagen yo pudiera darme cuenta a ojo clínico si tiene mayor grasita o mayor masa muscular. Y con las imágenes ustedes van viendo su evolución a través del tiempo. Si algunos han tenido la oportunidad de tomar consulta, van a ver esos cambios incluso a través del tiempo en su evolución. Entonces, esa es una manera de fiable de adaptarnos si es que esa persona fuera a distancia y yo no pudiera verla o no pudiera evaluarla un profesional de forma presencial. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir tu objetivo nutricional y físico y que estos vayan a la par, porque yo pudiera tener un objetivo personal y que mucha gente llega y dice en consulta, es que yo quisiera pesar, no sé, yo quisiera pesar 45 kilos, Tere, y hay que ver cuál es tu peso saludable primero, ¿no? O sea, cuál es tu peso mínimo o cuál es tu peso mínimo de riesgo para evitar desnutrición o déficit de algunos minerales o anemia. Y del otro lado habría que determinar tu peso máximo, o sea, en dónde ya tienes exceso de peso o grasa corporal elevada y que también te determinaría riesgo cardiovascular o patologías crónicas asociadas. O sea, no siempre es lo que tú quieras pesar en relación a tu altura, a tu estética, cuánto es lo que podrías pesar, ¿no? Primero. Y ponerte un objetivo ahora sí personal, o sea, e ir por ello en cuanto al entrenamiento, o sea, adaptar tanto entrenamiento como alimentación. Y otra cosa, que sepan que los cambios físicos sostenibles toman tiempo. Es decir, un cuerpo atlético no se hace de la noche a la mañana, ni los profesionales de la salud o especializados tenemos la varita mágica, ¿no? Y muchas veces la gente subestima los cambios físicos que vemos en el internet o en la televisión, ¿no? Yo en la práctica he vivido que llegan a mi consulta con la foto del actor al que aspiran porque tienen las expectativas muy altas y para empezar está bien, pero no tienen idea que un cuerpo atlético como ese se logra durante años. Y les pongo un ejemplo bien común y que yo uso en la práctica. Me han llegado de verdad, y esto es real, o sea, yo lo he vivido en la práctica, que me llegan con la fotografía de Zac Efron y me dicen, Tere, en 2 meses me voy a la playa y quiero que me ayudes a llegar a estar así como Zac Efron. Y es una foto donde la estética de este actor tiene un 5% de grasa y ellos tienen un 20% de grasa total. Y que en 2 meses bajar el porcentaje de grasa, pues no se logra. Que sepan que lograr un cuerpo así es progresivo. Para que se den una idea, una mujer más o menos va bajando su porcentaje de grasa corporal de 0.5 a 1% por mes. Y un hombre, como tiene su metabolismo más acelerado, puede ir bajándolo 1% al mes. Es un poquito más veloz, pero si se fijan, como en relación al 5% de Zac Efron y 20% que trajera un paciente, pues ya para empezar por ahí, ya podemos ponernos un objetivo y metas más reales, ¿no? Que sepan que un cuerpo atlético se construye a través del tiempo y que hay gente que no entrena o solamente tiene un objetivo de salud. O sea, hay gente que ya son adultos mayores o que vienen a consulta por no buscando una estética, sino mejorar en una patología y quieren estar en su peso ideal, en un peso saludable. Entonces, pues todos los objetivos y las metas son distintas y los objetivos habría que plantearlos estéticamente a largo plazo, que sepan que no son sostenibles con el tiempo si es que tú no vas a meter en la ecuación siempre la nutrición y también el entrenamiento. Y que se van poniendo metas en relación a los cambios físicos que tú vayas estableciendo. Y muchas veces la gente se queda a la mitad del camino porque no aprenden a cambiar sus hábitos, no hacen de estos cambios parte de su día a día y se desesperan con el tiempo porque pues no es sencillo. Se tiene que
convertir en una forma de vida, en que enfocarte que tienes una meta o un objetivo y que esto es un cuerpo, o sea, de verdad un cuerpo se va a lograr en 2 o 3 años, vas a empezar a ver cambios específicos si es que te apegas lo más posible. Y la estética corporal siempre va a tomar en cuenta 2 variables, el entrenamiento y la nutrición. Que sepas que si tú tienes en mente una estética que tiene expectativas altas, pues no es posible si dejas una variable fuera, ¿no? Entonces, siempre se va a tratar de nutrición. El tipo de entrenamiento y el balance energético. ¿Qué tipo de entrenamiento estás haciendo y va en relación al objetivo que tú tienes en mente? Y además es real, es posible realizarlo. Tienes que ponerte eso en la cabeza, en la mente, ¿no? O sea, es como, les pongo un ejemplo y que también es real. Llegó un chico que hacía triatlón a consulta y quería hacer otro tipo de entrenamiento, tenía la meta de ser Men's Physique. Es un tipo de entrenamiento donde son cuerpos mucho más corpulentos, con mayor masa muscular y una estética diferente a la estética de un atleta de alta resistencia. Entonces, ahí tenemos que ver, o sea, primero, para tú ganar masa muscular, tienes que dejar el entrenamiento de resistencia, porque las dos cosas que tú quieres se pelean con tu objetivo. Entonces habría que definir, o dejas el triatlón y tienes esta meta en mente y que sepas que hay que empezar de ceros y que no es en la evolución de un año, o sea, habría que ver de aquí a 2 años cómo nos va y entonces determinar un objetivo nuevo a través del tiempo, o de verdad tú quieres ser triatleta o dedicarte al deporte de resistencia, pues ya se pelea. Es difícil que tú ganes masa muscular si prolongas tu entrenamiento cardiovascular de 45 minutos, o hay incluso quienes hacen entrenamientos de larga resistencia de 2 a 3 horas. Entonces son objetivos que se pelean unos con otros. Y también hay patologías. Acuérdense que también hay patologías que intervienen en el metabolismo, como las disfunciones tiroideas o algunos desequilibrios hormonales, o hay patologías que ya por sí solas tienen un balance energético, ya sea positivo o negativo. Entonces hay gente que tiende a bajar también de peso, subir de peso. Y finalmente, pues la constancia y la disciplina. Si tú tienes en mente una meta y un objetivo y no eres disciplinado y no eres constante, pues la ecuación al final no resulta. Así es que este es un tema bien interesante, lo utilizamos mucho, aunque no se utiliza mucho en nutrición. Es una herramienta muy útil, aunque no lo es del todo, o sea, tiene algunas deficiencias, no podíamos englobar a toda la gente en estas estéticas, y también tú puedes evolucionar de un momento a otro, que sepan que no siempre ni alguna enfermedad ni la estética te determina. Siempre se puede hacer algo si eres disciplinado y eres constante. Pues hasta aquí mi charla, chicos. Si tienen alguna duda, háganmela saber, si no para terminar. Bien, pues esto sería todo de mi parte. Nos estamos viendo pronto para una charla o una receta más. Cuídense mucho, que tengan bonita semana. Bye, bye. Gracias, Tere. Ok, Bye. chicas, buen día, bye, bye.